Mi papá leyó el testamento y me entregó un peso enfrente de la familia. No mereces más. Los primos aplaudieron. El abogado abrió la carpeta. Solo yo puedo acceder al fondo offshore de 8 millones de dólares. Silencio. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese momento, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que mi cumpleaños número 35 terminaría así, con mi padre mirándome con ese desprecio que llevaba cultivando desde que decidí no seguir sus pasos en el negocio familiar. Todo empezó hace 3 años, cuando rechacé unirme a la constructora que mi abuelo fundó y que mi padre convirtió en un imperio. Eres una decepción, Ricardo, me había dicho esa noche. Te di educación, oportunidades, y decides desperdiciar tu vida como un simple arquitecto independiente. Pero lo que mi padre llamaba desperdiciar era mi pasión. Diseñar espacios sustentables, trabajar con comunidades vulnerables, crear soluciones de vivienda para quienes más lo necesitaban. Nunca entendió que no todos medimos el éxito en pesos y metros cuadrados de concreto. Mi madre falleció cuando yo tenía 15 años. Un cáncer fulminante que nos dejó a todos destrozados. Desde 1900. Entonces mi padre se refugió en el trabajo y en mis primos, los hijos de su hermano mayor. Especialmente en Miguel, quien se convirtió en su mano derecha y en el hijo que aparentemente yo nunca fui. Mira a tu primo, me repetía constantemente. Él sí entiende de lealtad y tradición familiar. Lo que mi padre no sabía, o prefería, ignorar, era que Miguel y los demás estaban más interesados en el imperio Montalvo que en cualquier valor familiar. Los veía en las reuniones, calculando cada peso, cada propiedad, cada activo. Sabía que esperaban que yo me apartara completamente para tener vía libre. Mi abuelo Manuel, en cambio, siempre me apoyó. Sigue tu corazón, mijo, me decía cuando le mostraba mis diseños. Esta empresa nació de un sueño, no de ambición. Si tu sueño es diferente, persíguelo con la misma pasión. Cuando falleció hace 6 meses, sentí que perdía al único aliado que tenía en la familia. Su muerte fue repentina, un infarto mientras dormía. No sufrió, pero para mí fue devastador. La lectura del testamento se postergó debido a complicaciones legales. Mi padre asumió control total de la empresa y durante esos meses la tensión familiar aumentó. Miguel comenzó a ocupar oficinas más grandes, a tomar decisiones que ni siquiera consultaba con mi padre. Sus hermanos, Fernando y Alejandro, también se posicionaron estratégicamente. Me excluían de reuniones familiares o cuando asistía, hacían comentarios hirientes sobre mis casitas para pobres, como llamaban despectivamente a mis proyectos, de vivienda social. ¿Y cómo va tu negocito de caridad, primo?, preguntaba Fernando mientras los demás reían. ¿Ya pudiste comprarte un coche decente o sigues con esa carcacha? Mi padre nunca me defendía. A veces incluso se unía a las burlas con una sonrisa cómplice. Una semana antes de la lectura del testamento, recibí una llamada inesperada del licenciado Domínguez, el abogado personal de mi abuelo durante más de 3 décadas. Ricardo, necesito verte en privado. Su voz sonaba seria. Es sobre el testamento de don Manuel. Nos encontramos en una cafetería discreta en Polanco. El licenciado Domínguez, un hombre de unos 70 años, me miró con preocupación. Tu abuelo me pidió que te entregara esto personalmente, dijo, deslizando un sobre. Quería que lo leyeras antes de la reunión familiar. Dentro había una carta escrita a mano. La caligrafía temblorosa de mi abuelo me estrujó el corazón. Querido Ricardo, si estás leyendo esto ya no estoy contigo físicamente. He observado durante años cómo te han tratado, cómo han menospreciado tu camino. También he visto la ambición desmedida crecer en nuestra familia. Tu padre ha cambiado, y me temo que mis otros nietos nunca entendieron el verdadero valor de lo que construí. Lo que ocurrirá en la lectura del testamento causará conmoción. Prepárate. Mantente firme. Todo tiene un propósito. No permitas que te hagan dudar de tus decisiones. Eres el único que ha entendido que nuestro legado no son edificios ni dinero,
sino los valores con los que los construimos. Te quiere, abuelo Manuel. Releí la carta varias veces, confundido. El licenciado Domínguez esperó pacientemente mientras yo procesaba las palabras. No entiendo. ¿Qué va a pasar?, pregunté finalmente. No puedo revelarte el contenido del testamento, respondió. Pero puedo decirte que tu abuelo era un hombre más astuto de lo que muchos creían y que estaba muy orgulloso de ti. El día de la lectura llegó más rápido de lo que esperaba. La tensión era palpable en la sala de juntas de la mansión familiar. Mi padre presidía la mesa con Miguel a su derecha, como un príncipe heredero. Fernando y Alejandro ocupaban lugares prominentes junto con sus esposas. También estaban presentes mis tías y algunos primos lejanos. Yo me senté en el extremo opuesto, consciente de las miradas y los murmullos. El licenciado Domínguez entró con un maletín de cuero negro y saludó formalmente a todos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Estamos aquí para dar lectura al testamento de don Manuel Montalvo Espinosa, comenzó con voz solemne. Antes de proceder, quiero aclarar que todas las disposiciones son legalmente vinculantes y han sido verificadas exhaustivamente. Mi ois, padre se enderezó en su asiento con una sonrisa confiada. Miguel intercambió miradas cómplices con sus hermanos. Don Manuel decidió una distribución poco convencional de sus bienes, continuó el abogado. Comenzaré con la asignación individual para Ricardo Montalvo Herrera. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Vi la sonrisa burlona de Miguel, la expresión desdeñosa de mi padre. Estaban esperando confirmar lo que seguramente ya sabían, que yo recibiría alguna migaja simbólica. Fue entonces cuando mi padre se puso de pie. Sacó de su bolsillo una moneda de 1 peso y la lanzó sobre la mesa en mi dirección. El metálico sonido resonó en el silencio de la habitación. Según lo estipulado por mi padre, dijo con voz fría: «Esto es lo que te corresponde, Ricardo. 1 peso, simbólico, ¿no crees? Para que comprendas finalmente el valor de tus decisiones». Los primos comenzaron a reír. Miguel aplaudió lentamente con un gesto teatral. «Bravo, tío». El abuelo finalmente entendió quién merecía qué. Comentó provocando más risas. Me quedé mirando esa moneda reluciente. 1 peso. Toda mi relación con mi abuelo reducida a un gesto humillante. No podía creerlo. La carta, las palabras de aliento. Todo había sido una mentira. Sentí un nudo en el estómago y la vergüenza subiendo por mi rostro. El licenciado Domínguez carraspeó, interrumpiendo el momento de burla colectiva. «Si me permiten continuar», dijo con autoridad, «esto es apenas el comienzo de las disposiciones, referentes al señor Ricardo». Mi padre frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir?». «Ya entregué lo estipulado». El abogado abrió una carpeta negra con el emblema dorado del bufete jurídico. «Efectivamente, don Alfonso entregó el peso. Simbólico como especificó don Manuel», confirmó. «Ahora procedo a leer la siguiente cláusula». El licenciado ajustó sus lentes y comenzó a leer. «Además del peso simbólico, designo a mi nieto Ricardo Montalvo Herrera como único beneficiario y administrador del fideicomiso offshore Montalvo, Global Holdings, establecido en Islas Caimán, con un valor actual aproximado de $8 millones estadounidenses». El silencio fue absoluto. Vi cómo el rostro de mi padre pasaba del desconcierto a la incredulidad. Miguel se quedó con pilín poste, la boca literalmente abierta. Fernando derramó su vaso de agua. «Tiene que ser un error», interrumpió mi padre poniéndose de pie nuevamente. «Mi padre jamás haría algo así. Exijo ver esos documentos». «No hay error, don Alfonso», respondió el abogado con calma. «Los documentos están en orden y han sido verificados por 3 despachos independientes. El fideicomiso fue establecido hace 5 años con aportaciones periódicas realizadas por don Manuel en secreto». Mi mente intentaba procesar la información. $8 millones, un fondo del que nadie sabía nada. Mi abuelo había estado preparando esto durante años.
Es una injusticia, exclamó Miguel golpeando la mesa. ¿Por qué él? Ni siquiera trabaja en la empresa. Es un malagradecido que le dio la espalda a la familia. El licenciado Domínguez sacó otro documento. Don Manuel dejó una carta explicando sus motivos. Con su permiso, procederé a leerla. Si en este momento hay indignación y sorpresa, significa que mi plan funcionó. He observado con tristeza cómo el imperio que construí para unir a mi familia se ha convertido en motivo de división y codicia. Durante años he visto el desprecio hacia Ricardo por elegir un camino diferente. He visto la ambición desmedida, crecer en quienes deberían valorar el esfuerzo y no solo los resultados. Este fideicomiso representa el fruto de inversiones personales que realicé fuera del negocio familiar. Dinero que gané con mi esfuerzo y que puedo destinar libremente. He elegido a Ricardo no por lástima o compensación, sino porque es el único que ha demostrado entender que el dinero es un medio, no un fin. Alfonso, hijo mío, me duele tu transformación. La empresa te cambió, y temo que no para bien. Espero que esta decisión te haga reflexionar sobre lo que realmente importa. La voz del licenciado resonaba en la habitación mientras yo intentaba contener las lágrimas. Mi abuelo no solo me había dejado una fortuna, me había reivindicado frente a todos. Fernando se levantó furioso. Esto es manipulación. El abuelo estaba senil. Impugnaremos el testamento. El abogado cerró la carpeta con calma. Pueden intentarlo, por supuesto, pero les advierto que don Manuel se aseguró de que todo fuera legalmente inatacable. Se realizaron evaluaciones psiquiátricas certificadas antes de cada modificación testamentaria. Además, el fideicomiso ya está establecido y es irrevocable. No forma parte de los activos a disputar en México. Mi padre me miró con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Tú lo sabías? ¿Estuviste manipulando a mi padre a mis espaldas? Negué con la cabeza, aún procesando todo. Me enteré al mismo tiempo que tú, respondí sinceramente. El abuelo nunca me habló de esto. Mentiroso, gritó Miguel. Seguro le llenaste la cabeza de ideas contra nosotros, siempre haciéndote la víctima. El licenciado Domínguez intervino nuevamente. Si me permiten, aún no he terminado. Con la lectura completa. Hay más disposiciones que afectan a todos los presentes. Las siguientes revelaciones solo aumentaron la tensión. Mi abuelo había reestructurado la empresa. Mi padre conservaba la presidencia, pero con un consejo de administración que limitaba significativamente su poder. Miguel y sus hermanos recibían acciones, pero no las que esperaban. Se establecían auditorías obligatorias anuales y restricciones para la venta de activos. Cada nueva cláusula era como un puñal para mi padre y mis primos. El imperio que creían controlar estaba ahora atado a restricciones y supervisión externa. Mi abuelo, desde la tumba, había colocado un elaborado sistema de pesos y contrapesos que desmontaba sus planes de expansión agresiva y sus ambiciones personales. Cuando el licenciado terminó la lectura, la sala quedó en un silencio sepulcral. Mi padre me miró fijamente con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de rabia, confusión y algo más profundo. Quizás la dolorosa conciencia de haber sido juzgado y encontrado deficiente por su propio padre. Esto no ha terminado, murmuró antes de salir de la sala. Uno a uno los demás fueron abandonando la reunión. Algunos en silencio, otros lanzándome miradas de odio. Quedamos solo el licenciado Domínguez y yo. Tu abuelo sabía exactamente lo que hacía, dijo guardando los documentos. Y ahora tú tienes una gran responsabilidad. Miré la moneda de $1 que seguía sobre la mesa. La tomé entre mis dedos sintiendo su peso simbólico. ¿Por qué el teatro del peso?, pregunté. ¿Por qué permitir que me humillaran así? El abogado sonrió levemente. Don Manuel decía que a veces necesitamos tocar fondo para apreciar la altura. Quería que vieras de primera mano quiénes son realmente, y quería que ellos mostraran su verdadero rostro antes de conocer toda la verdad. Salí de la mansión familiar con la moneda de $1 en el bolsillo y el peso de $8 millones en mi conciencia. El cielo de Ciudad de México estaba cargado de nubes grises, como presagio de la tormenta que se avecinaba en mi vida. Mi
Celular comenzó a sonar incesantemente apenas crucé el portón. Llamadas de primos lejanos, de tías que nunca se habían interesado por mí, incluso de antiguos compañeros de universidad que de alguna manera ya se habían enterado de mi repentina fortuna. La noticia volaba más rápido que el viento. Decidí apagar el teléfono y conducir sin rumbo fijo. Necesitaba procesar todo lo ocurrido. ¿Realmente mi abuelo me había dejado semejante responsabilidad? ¿Por qué a mí y no a su hijo? Las preguntas se acumulaban mientras las calles de la ciudad pasaban borrosas a través del parabrisas. Sin darme cuenta, terminé frente al edificio donde tenía mi pequeño despacho de arquitectura. Un espacio modesto en la colonia Roma que había alquilado con mis ahorros 3 años atrás, cuando decidí emprender mi propio camino. Arquitectura Social Montalvo, rezaba el discreto letrero en la entrada. Mi padre siempre lo había mirado con desprecio. Un Montalvo reducido a piso, un cubículo. ¡Qué vergüenza! Entré y me senté en mi escritorio, rodeado de maquetas de proyectos de vivienda social, planos de espacios comunitarios, diseños de escuelas rurales. Proyectos que me llenaban de orgullo, pero que apenas me permitían subsistir. ¿Cambiaría todo eso ahora? El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Claudia, mi asistente y amiga desde la universidad, la única persona que había creído en mi visión cuando todos me daban la espalda. «Ricardo, acabo de enterarme», dijo entrando apresuradamente. «Tu padre llamó a la oficina. Estaba furioso, preguntando si sabía algo sobre un fideicomiso. Me froté las sienes sintiendo cómo comenzaba una migraña. Siéntate, Claudia. Es una historia larga, le conté todo. La carta de mi abuelo, la humillación del peso, la sorpresa del fideicomiso, las caras desencajadas de la familia. No puedo creerlo, murmuró ella cuando terminé. Tu abuelo era un genio estratega. Pero, Ricardo, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Podrías financiar todos los proyectos que siempre soñamos. Las viviendas en Oaxaca, las escuelas rurales en Chiapas. La interrumpí levantando una mano. No es tan simple, Claudia. Ese dinero viene con una historia, con un mensaje. No quiero usarlo impulsivamente. En ese momento mi celular vibró con un mensaje. Lo había encendido al llegar a la oficina. Era del licenciado Domínguez. Reunión urgente. Tu padre está intentando impugnar el testamento. Ven a mi despacho ahora. 2 horas después me encontraba en las elegantes oficinas del bufete Domínguez & Asociados en Reforma. El abogado me recibió con expresión grave. Tu padre ha contratado a Mendoza Legarreta, el bufete más agresivo en disputas patrimoniales, explicó sin preámbulos. Están alegando manipulación, influencia indebida, incluso están insinuando que tu abuelo no estaba en sus cabales. Pero usted dijo que todo estaba blindado legalmente, respondí, sintiendo como mi estómago se contraía. Y lo está en términos generales, asintió. Pero los litigios familiares pueden ser largos y desgastantes, incluso cuando la ley está de tu lado. Además, dudó un momento. Hay algo que no mencioné durante la lectura. Algo que tu abuelo quería que supieras en privado. El licenciado sacó una memoria USB de su cajón. Aquí hay grabaciones. Tu abuelo documentó sistemáticamente conversaciones con tu padre y tus primos durante los últimos 2 años. Conversaciones que revelan planes preocupantes. Conectó la memoria a su computadora y reprodujo el primer archivo. Era la voz de Miguel, claramente reconocible. Tío Alfonso, cuando el viejo finalmente se vaya, necesitamos reestructurar todo, rápidamente. La división de proyectos sociales es un sumidero de dinero. Podemos vender esos terrenos en Chiapas a los desarrolladores turísticos. Ya tengo compradores interesados que pagarán triples si conseguimos desalojar a esas comunidades. Voz de mi padre respondió, Manuel nunca lo permitiría. Esos proyectos son su legado social. Por eso mismo tenemos que actuar apenas él no esté, intervino la voz de Fernando. Sin sentimentalismos. Negocios son negocios. El licenciado detuvo la grabación. Había más archivos, docenas de ellos, meticulosamente etiquetados y fechados.
Tu abuelo comenzó a sospechar de los verdaderos planes para la empresa, explicó. Instaló dispositivos de grabación en su oficina, en la sala de juntas, incluso en su habitación cuando estaba hospitalizado. Lo que descubrió lo devastó. Reprodujo otro archivo, esta vez con la voz de mi padre. Si Ricardo no se suma al plan, tendremos que asegurarnos de que no interfiera. Ya me encargué de que no reciba nada sustancial en el testamento. El viejo confía en mí para ejecutar sus últimas voluntades, pero habrá ajustes necesarios. Sentí náuseas. Mi propio padre, planeando a espaldas de mi abuelo, traicionando su confianza, desmontando el trabajo de su vida. Mi abuelo confrontó a mi padre con esto. Pregunté con un nudo en la garganta. No directamente, respondió el abogado. Prefirió actuar estratégicamente. Comenzó a mover activos, a crear el fideicomiso, a reestructurar legalmente la empresa. Utilizó el conocimiento que tenía para proteger su legado, no para confrontar. ¿Y por qué me muestra esto ahora? Porque la batalla legal que se avecina será brutal. Tu padre no se detendrá fácilmente. Estas grabaciones son tu seguro, tu última línea de defensa. Don Manuel no quería que las usaras a menos que fuera absolutamente necesario. Creía en la redención, incluso para tu padre. Salí del despacho con una copia de las grabaciones y un peso aún mayor sobre mis hombros. No solo tenía que defender una herencia inesperada, ahora conocía verdades que podrían destruir completamente a mi familia. Al día siguiente, como esperaba, recibí una llamada de mi padre. Necesitamos hablar. Su voz sonaba controlada, calculadora. En privado. Ven a la casa. Preferiría un lugar neutral, respondí. El Café Madero a las 5. Llegué media hora antes a la cafetería en el centro histórico. Elegí una mesa apartada y esperé, con la mente acelerada y el corazón latiéndome fuertemente. A las 5:05 mi padre entró, impecablemente vestido con su traje gris de negocios. Se sentó frente a mí sin saludar. Voy a ser directo, dijo en voz baja pero firme. Estás cometiendo un grave error al aceptar ese dinero. Mi padre no. Estaba en sus cabales cuando modificó el testamento. Te estás aprovechando de un anciano confundido. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que admiré cuando niño. No encontré nada familiar. Papá, ambos sabemos que el abuelo estaba perfectamente lúcido. Y también sabemos que tú y los primos tenían planes muy específicos una vez que él ya no estuviera. Su expresión cambió sutilmente. Un destello de preocupación cruzó su rostro. No sé de qué hablas, respondió, pero su voz tembló, ligeramente. Saqué mi teléfono y reproduje un fragmento de una de las grabaciones. Su rostro palideció. ¿De dónde sacaste eso?, exigió saber, inclinándose hacia adelante. ¿Me has estado grabando? No fui yo, respondí calmadamente. Fue el abuelo. Durante meses. Tiene grabaciones de todas tus reuniones con Miguel y los demás. Sabe exactamente lo que planeaban hacer con su legado. Mi padre se quedó inmóvil, como si le hubieran dado un golpe físico. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora revelaban algo que nunca había visto en él. Miedo. Estás mintiendo, murmuró, pero sin convicción. Es imposible que mi padre, que desconfiara de ti, completé su frase. ¿De verdad creíste que no se daría cuenta de cómo has estado manipulando la empresa estos últimos años? ¿De tus alianzas con inversionistas que él rechazó explícitamente? ¿De los planes para desmantelar la división de proyectos sociales apenas él no estuviera? Saqué la memoria USB que me había dado el licenciado Domínguez y la coloqué sobre la mesa. Aquí está todo, papá. Cada conversación, cada plan, cada traición. El abuelo lo documentó todo meticulosamente. Incluso hay grabaciones de cuando estaba en el hospital, cuando creían que estaba dormido. Mi padre miró la pequeña memoria USB como si fuera una bomba a punto de explotar. Su mano tembló ligeramente cuando intentó alcanzarla. No, dije retirándola rápidamente. Esto no es una negociación.
Solo quiero que entiendas la situación real en la que estamos. Se reclinó en su silla, evaluando sus opciones. Tessa es empresario estratega, el manipulador, el hombre que siempre tenía un plan B, estaba acorralado. Lo vi en tiempo real recalcular su enfoque. ¿Qué es lo que quieres entonces?, preguntó finalmente con voz controlada. Quiero que retires la impugnación al testamento, respondí. Quiero que respetes la voluntad del abuelo en cada detalle y quiero que dejes en paz los proyectos sociales de la empresa. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. ¿Te das cuenta de que esos proyectos son un sumidero financiero? Construcciones en zonas remotas, viviendas subsidiadas, escuelas en comunidades que ni siquiera pueden pagar el mantenimiento. Es dinero tirado. A la basura. Para ti es dinero desperdiciado, respondí. Para el abuelo era el verdadero propósito de la empresa. No todo se trata de maximizar ganancias, papá. Hablas como un idealista ingenuo, espetó con desdén. ¿Crees que puedes cambiar el mundo construyendo unas cuantas casitas para pobres? El mundo real no funciona así. Eso es exactamente lo que el abuelo entendió en sus últimos años, dije. Que te habías convertido en alguien que solo ve números y ganancias, no personas. Se produjo un silencio tenso. Mi padre tomó un sorbo de agua, claramente calculando su siguiente movimiento. Supongamos que retiro la impugnación, dijo finalmente. ¿Qué pasa con las grabaciones? Se quedan conmigo como seguro, respondí. El licenciado Domínguez tiene copias. Si cumples con tu parte, nunca saldrán a la luz. ¿Me estás chantajeando? Su tono oscilaba entre la incredulidad y la furia contenida. Te estoy ofreciendo una salida, corregí. Una que protege el legado del abuelo y de paso tu reputación. Piensa en lo que pasaría si estas grabaciones llegaran a la junta, directiva, a los inversionistas, a los medios. Vi el cálculo en sus ojos. Mi padre, el gran negociador, evaluando riesgos y beneficios como siempre hacía. Finalmente asintió levemente. Retiraré la impugnación, concedió. Pero quiero algo a cambio. No estás en posición de exigir, papá. No es una exigencia, es una propuesta de negocios, clarificó. Usa parte de ese fideicomiso para comprar mi participación en la empresa. Quiero salir. Completamente, Esme. Sorprendió su petición. Esperaba resistencia, negociación sobre los términos, pero no una retirada completa. ¿Por qué querrías abandonar la empresa que has dirigido durante décadas? Una expresión que no supe identificar cruzó su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? Tu abuelo tenía razón en una cosa, admitió. La empresa me cambió, y ahora que él ha revelado su juicio final sobre mí desde la tumba, no. Tiene sentido quedarme. No sabía si creerle. Mi padre era un maestro de la manipulación, pero algo en su tono sonaba genuino, como si una máscara hubiera caído momentáneamente. Tendré que consultar con el licenciado Domínguez, respondí. No es una decisión que pueda tomar en este momento. Tienes 48 horas, dijo, recuperando su tono autoritario habitual. Después de eso seguiremos con la impugnación, grabaciones o no. Se levantó para irse, pero antes de que pudiera alejarse lo tomé del brazo. Una cosa más, papá. Mantén a Miguel y a los demás fuera de esto. Si intentan algo contra mí o contra cualquier proyecto del abuelo, las grabaciones saldrán a la luz inmediatamente. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Te has vuelto duro, comentó. He aprendido del mejor, respondí sosteniendo su mirada. Cuando se fue me quedé sentado en la cafetería procesando lo ocurrido. ¿Realmente estaba dispuesto a comprar la salida de mi padre? ¿Era eso lo que mi abuelo hubiera querido? Y más importante aún, ¿podía confiar en que cumpliría su palabra? Esa noche compartí toda la conversación con el licenciado Domínguez. Su reacción fue de cautela profesional. Es una estrategia interesante, reflexionó. Tu padre busca una salida que le permita mantener su dignidad y probablemente empezar de nuevo en otro lugar.
Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos con los términos de cualquier acuerdo. ¿Cree que es sincero sobre querer salir?, pregunté. Los hombres como tu padre raramente abandonan el poder voluntariamente, respondió el abogado, pero cuando se ven acorralados pueden tomar decisiones sorprendentes. Lo que me preocupa es qué hará una vez libre de las restricciones de la empresa familiar. No dormí esa noche. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. Todo tiene un propósito. ¿Era este el propósito? Darme el poder para negociar la salida de mi padre, para liberarlo de lo que lo había transformado, o estaba cayendo en una trampa más elaborada. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada de Miguel. Primo, tenemos que hablar. Su tono era inusualmente conciliador. Las cosas se han salido de control y creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. No hay nada que discutir, Miguel, respondí. El testamento es claro. Vamos, Ricardo, somos familia, insistió con esa falsa cordialidad que siempre utilizaba para manipular situaciones. Podemos resolver esto como adultos, sin abogados de Poesnicia por medio. Te invito a desayunar, solo tú y yo. Algo en su tono me alertó. Miguel nunca había sido del tipo conciliador, mucho menos cuando se trataba de dinero. Lo siento, pero cualquier comunicación tendrá que ser a través de los abogados, respondí. Ya no confío en ninguno de ustedes. Hubo un breve silencio. Al otro lado de la línea. Cometes un error, primo. Su voz cambió, volviéndose amenazante. Esto podría terminar muy mal para ti. No sabes con quién te estás metiendo. Al contrario, Miguel, respondí. Sé exactamente con quién estoy tratando, y por eso mismo mantengo mi distancia. Colgué, pero la inquietud permaneció. Las palabras de Miguel sonaban como una amenaza velada. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar por ese dinero? ¿Y qué sabía él de la conversación con mi padre? Necesitaba asesoramiento profesional más allá del ámbito legal. Contacté a un consultor de seguridad que había trabajado en uno de mis proyectos, un ex policía federal llamado Héctor Vega. Le expliqué la situación sin entrar en todos, los detalles financieros. Suena a que necesitas protección no solo para ti, sino también para la información que posees, dijo después de escucharme. Estas disputas familiares por dinero pueden volverse peligrosas muy rápidamente. Siguiendo su consejo, implementé medidas básicas. Cambié las cerraduras de mi departamento y oficina, instalé cámaras de seguridad, creé copias de seguridad de las grabaciones en diferentes ubicaciones seguras. También me recomendó modificar mis rutinas diarias y estar atento a cualquier seguimiento o vigilancia. 2 días después, mientras trabajaba tarde en mi oficina, escuché un ruido en la entrada. Al principio pensé que sería Claudia, que a veces regresaba por documentos olvidados. Pero cuando me asomé, vi a 2 hombres intentando forzar la cerradura. Me encerré silenciosamente en mi oficina interior y llamé a la policía. Mientras esperaba, tomé fotos a través de la persiana entreabierta. Los hombres finalmente lograron entrar y comenzaron a revisar sistemáticamente cada cajón, cada archivero. Buscaban algo específico. Cuando la policía llegó, los intrusos ya habían huido, pero las cámaras que había instalado captaron sus rostros con claridad. Lo más perturbador fue lo que descubrí al revisar lo que habían dejado. Aunque revolvieron todo, solo faltaba mi computadora y algunos dispositivos de almacenamiento que afortunadamente no contenían información crítica. No necesitaba ser un genio para conectar los puntos. Alguien buscaba las grabaciones y ese alguien tenía que ser parte de mi familia. La irrupción en mi oficina marcó un punto sin retorno. Ya no se trataba solo de una disputa legal por dinero. Ahora era una guerra abierta con tácticas cada vez más agresivas. Decidí que era momento de contraatacar. Tras presentar la denuncia formal por el robo, me reuní con el licenciado Domínguez para informarle de lo ocurrido. Esto cambia nuestra estrategia, dijo visiblemente preocupado. Si están dispuestos a recurrir a métodos ilegales, debemos tomar medidas más contundentes. Sospecho que fue Miguel, le comenté. Me llamó ayer con una propuesta extraña de reunirnos a solas. Cuando me negué, sonó amenazante. El abogado.
asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. Miguel siempre ha sido el más impulsivo y agresivo de tus primos. Revisando las grabaciones de tu abuelo, hay varios momentos en que tu padre incluso le pide que modere sus planes más creativos. ¿Qué recomienda que hagamos? 2 cosas, respondió el licenciado. Primero, acelerar la formalización de tu control sobre el fideicomiso. Segundo, presentar parte de las grabaciones como evidencia en una demanda preventiva, acusando a Miguel de estar detrás del robo. ¿Una demanda contra mi propio primo? La idea me resultaba surreal, a pesar de todo lo ocurrido. Ricardo, ya no estamos jugando con reglas familiares. Su voz era grave. Ellos escalaron esto a un nivel peligroso. Necesitamos establecer un precedente legal que los disuada de futuros ataques. Esa misma tarde firmamos los documentos para iniciar ambos procesos. Al salir del despacho recibí una llamada de un número desconocido. ¿Ricardo Montalvo?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Me llamo Laura Salgado. Trabajé como asistente ejecutiva de tu abuelo durante sus últimos 2 años. Hizo una pausa. Necesitamos hablar. Es sobre las verdaderas razones detrás del testamento. Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta en Coyoacán. Laura resultó ser una mujer de unos 45 años, con una presencia seria y profesional. Después de pedir café, fue directa al grano. Tu abuelo me pidió que te contactara si las cosas se ponían complicadas después de la lectura del testamento. Por lo que he oído, ese momento ha llegado. ¿Cómo supo lo que está pasando?, pregunté sorprendido. Sigo en contacto con personal de la empresa. Los rumores corren rápido, explicó. Lo que quizás no sabes es que tu abuelo descubrió algo muy grave poco antes de su muerte, algo relacionado con Miguel y ciertos negocios paralelos que estaba realizando usando recursos de la empresa. Laura abrió su bolso y sacó una carpeta. Tu abuelo recopiló esta información personalmente. No confió en nadie más, ni siquiera en el licenciado Domínguez. Temía que hubiera filtraciones. Dentro de la carpeta encontré documentos financieros, fotografías, copias de correos electrónicos. Evidencia de que Miguel había estado desviando fondos de la empresa para inversiones en proyectos inmobiliarios en zonas protegidas, sobornando funcionarios para obtener permisos ilegales. Esto es, murmuré sin encontrar palabras. Fraude corporativo, malversación, soborno a funcionarios públicos, enumeró Laura. Tu abuelo estaba devastado cuando lo descubrió. Más aún cuando confirmó que tu padre estaba al tanto y había decidido encubrirlo. ¿Mi padre sabía de esto? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Laura asintió solemnemente. Don Manuel confrontó a tu padre 3 semanas antes de morir. La discusión fue terrible. Tu padre argumentó que eran negocios necesarios para mantenerse competitivos, que todos en la industria operaban así. Tu abuelo le dio un ultimátum: o denunciaban a Miguel y corregían el rumbo de la empresa, o él tomaría medidas drásticas. Y entonces modificó el testamento, concluí. Exacto. Fue su última jugada estratégica. Sabía que no podía confiar en tu padre para preservar los valores de la empresa, así que creó un sistema de controles y contrapesos. Y a ti te dio el poder financiero para enfrentarlos si era necesario. Salí de la reunión con Laura con la carpeta en mi maletín y una claridad que antes no tenía. Mi abuelo no me había elegido por sentimentalismo o para compensar años de maltrato familiar. Me había elegido porque confiaba en mi integridad, en que yo haría lo correcto con la información y el poder que me había dado. Esa noche recibí un mensaje de mi padre. Necesitamos hablar. La situación ha cambiado. Ven a mi casa mañana a las 9. Al día siguiente me presenté puntualmente en la mansión familiar. La empleada doméstica me condujo al despacho de mi padre, donde me sorprendió encontrar no solo a él, sino también a Miguel, Fernando y Alejandro. «Qué bueno que viniste, hijo», dijo mi padre con un tono conciliador que nunca le había escuchado usar conmigo.
Hemos estado reflexionando y creemos que esta disputa familiar ha ido demasiado lejos. Miguel asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Somos familia, primo. Las familias discuten, pero al final deben permanecer unidas. Miré a cada uno, reconociendo la falsedad en sus expresiones, la tensión apenas disimulada. ¿Cuál es la propuesta exactamente? Pregunté, manteniéndome de pie a pesar de que mi padre me había ofrecido asiento. Fernando tomó la palabra. Hemos elaborado un acuerdo que beneficia a todos. Tú conservas el fideicomiso, por supuesto, pero lo integras parcialmente a la estructura corporativa. A cambio, recibes un puesto en el Consejo Directivo y control total sobre la división de proyectos sociales. Es lo que siempre quisiste, ¿no? Añadió Alejandro. Poder para hacer realidad tus ideas sociales, sin preocuparte por la rentabilidad. Los observé detenidamente. Era una trampa, claramente. Me ofrecían precisamente lo que ellos creían que yo más deseaba, a cambio de integrar los millones del fideicomiso a su alcance. Suena interesante, respondí fingiendo considerarlo. ¿Puedo ver el documento del acuerdo? Mi padre me entregó una carpeta con papeles legales. La abrí y la hojeé sin realmente leerla. Necesitaré que mi abogado lo revise, por supuesto. Por supuesto, concedió mi padre con una sonrisa. Tensa, cerré la carpeta y miré directamente a Miguel. ¿Y qué hay de los proyectos inmobiliarios en zonas protegidas? ¿También tendré voz en esas decisiones? El rostro de Miguel palideció visiblemente. Mi padre se tensó en su asiento. No, sé de qué hablas, respondió Miguel con voz ligeramente temblorosa. Saqué de mi maletín algunas de las fotos que Laura me había entregado. Las coloqué sobre la mesa. Hablo de estos desarrollos ilegales, los que financiaste con dinero desviado de la empresa, los que mi abuelo descubrió semanas antes de morir. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Fernando y Alejandro intercambiaron miradas de confusión genuina. Aparentemente no todos estaban al tanto de los negocios paralelos de Miguel. Esas acusaciones son graves y completamente infundadas, intervino mi padre recuperando la compostura. Deberías tener cuidado con lo que insinúas, Ricardo. No son insinuaciones, papá, respondí con calma. Son hechos documentados. El abuelo recopiló toda la evidencia. La misma evidencia que ahora está en manos del licenciado Domínguez y de la Fiscalía Anticorrupción. Esta última parte era un farol. Aún no había presentado la denuncia formal, pero ellos no tenían forma de saberlo. Miguel se levantó bruscamente, derribando su silla. Eres un maldito traidor. Esta empresa es nuestra vida. ¿Tienes idea de lo que pasará si esa información se hace pública? Lo sé perfectamente, respondí manteniéndome firme. La empresa enfrentará una crisis, pero sobrevivirá si se toman las medidas correctivas adecuadas. Los responsables directos, en cambio, probablemente enfrenten consecuencias legales. Me dirigí a mi padre. Tu oferta de venderme tu participación sigue en pie. Te compraré, pero con una condición. Miguel queda fuera de la empresa. Inmediatamente. Y los proyectos ilegales se cancelan. Mi padre me miró fijamente evaluando la situación. Su rostro, normalmente impenetrable, revelaba una lucha interna que nunca le había visto. Nos estás chantajeando, dijo finalmente en voz baja. Te estoy ofreciendo una salida, papá, respondí. Una que te permite irte con dignidad y con tu libertad intacta. Miguel no tendrá esa opción si la información llega a las autoridades. Esto es ridículo, estalló Miguel golpeando la mesa. Tío, no puedes considerar seriamente lo que está diciendo. Es una amenaza vacía. Mi padre levantó una mano silenciando a Miguel. Ricardo no hace amenazas vacías, dijo sin apartar su mirada de mí. En eso se parece a su abuelo. Se produjo un silencio tenso. Fernando y Alejandro permanecían callados, procesando todavía la revelación sobre los negocios paralelos de Miguel. Sus expresiones mezclaban incredulidad y una creciente sospecha hacia su hermano mayor. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente mi padre.
Tienes 24 horas, respondí, recogiendo las fotografías de la mesa. Después de eso presentaré formalmente la denuncia. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví hacia ellos. Una cosa más, si algo me sucede, si hay otro robo o accidente, la información se hará pública automáticamente. He tomado precauciones. La expresión descompuesta de Miguel confirmó mis sospechas. Él había estado detrás del asalto a mi oficina. Salí de la mansión con el corazón acelerado, pero con una extraña calma interior. Por primera vez en mi vida adulta sentía que tenía control sobre mi relación con mi familia. No era un poder basado en el dinero del fideicomiso, sino en la verdad y en la determinación de hacer lo correcto. Esa noche recibí una llamada de Fernando. Su voz sonaba diferente, desprovista de la arrogancia habitual. Ricardo, necesito verte. Solo nosotros. Hay cosas que debes saber. Nos encontramos en un pequeño bar en la colonia Condesa. Fernando llegó solo, visiblemente nervioso, mirando constantemente sobre su hombro. No sabíamos lo de Miguel, dijo apenas nos sentamos en voz baja. Te lo juro. Alejandro y yo estábamos al tanto de que había estrategias agresivas para crecer, pero no teníamos idea de los sobornos, del dinero desviado. ¿Y mi padre?, pregunté. ¿También vas a decirme que él no sabía nada? Fernando bajó la mirada. El tío Alfonso, él supervisa todo. Siempre lo ha hecho, pero Miguel se volvió su mano derecha, su ejecutor. Creo que tu padre prefirió no preguntar. Demasiado mientras los números seguían creciendo. ¿Por qué me cuentas esto, Fernando? ¿Qué buscas? Respiró hondo antes de responder. Quiero distanciarme de Miguel. Alejandro también. Lo que ha hecho podría hundirnos a todos. Tenemos familias, reputaciones. Hizo una pausa. Estamos dispuestos a apoyar tu regreso a la empresa, a respaldar los cambios que quieras implementar. ¿A cambio de qué? De inmunidad, por así decirlo, respondió. Queremos seguir en la empresa, pero bajo tu liderazgo. Creemos en tu visión más de lo que jamás admitiríamos públicamente. Me costaba creer lo que estaba escuchando. ¿Era sincero o simplemente otra manipulación familiar? ¿Por qué debería confiar en ustedes?, pregunté. Después de años de burlas, de menosprecio, Fernando me miró directamente a los ojos. Porque somos Montalvo, después de todo, y porque el abuelo te eligió a ti, no a nosotros, no a Miguel, ni siquiera a tu padre. Debe haber visto algo que los demás no vimos, o no quisimos ver. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en mi departamento, recibí la llamada de mi padre. Acepto tus condiciones, dijo sin preámbulos. Te venderé mi participación. Miguel será removido del consejo directivo y de cualquier posición ejecutiva. ¿Qué hay de los proyectos ilegales?, insistí. Ya he dado instrucciones para que se cancelen inmediatamente, respondió. Las propiedades adquiridas serán donadas a fundaciones ambientales, como un gesto de responsabilidad corporativa. ¿Y Miguel? ¿Está de acuerdo con estos términos? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Miguel ya no forma parte de la ecuación, respondió finalmente. Anoche intentó acceder a las cuentas offshore de la empresa para transferir fondos. Nuestro director financiero lo descubrió y me alertó inmediatamente. Le he dado dos opciones: renunciar voluntariamente y mantenerse completamente alejado de la empresa, o enfrentar cargos internos por malversación. Y eligió la primera opción, supongo. Sí. Miguel siempre ha sido pragmático cuando se trata de su propio pellejo. Había un deje de amargura en la voz de mi padre. Se irá a España, donde tiene algunos contactos. Le he dado suficiente dinero personal para que empiece de nuevo, con la condición de que nunca regrese. La llamada terminó con un acuerdo para reunirnos con los abogados al día siguiente y formalizar todo. Cuando colgué, me quedé contemplando la ciudad desde mi ventana, reflexionando sobre cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. 3 semanas después firmamos los documentos finales. Mi padre me vendió su participación mayoritaria en Construcciones Montalvo a un precio justo, acordado por tasadores independientes.
El dinero provenía parcialmente del fideicomiso, pero estructurado de manera que el fondo principal permanecía intacto, generando rendimientos que permitirían financiar los proyectos sociales por años. El día de la firma, mi padre estaba inusualmente silencioso. Cuando todos los abogados se retiraron y quedamos solos en la sala de juntas, finalmente habló. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, mirando por la ventana hacia el skyline de la ciudad, donde varios edificios Montalvo se distinguían. Yo no tuve el valor de hacer lo que tú has hecho. ¿A qué te refieres? Pregunté sorprendido por esta confesión inesperada. A mantenerme fiel a mis principios, respondió. Cuando tomé control de la empresa, tenía ideales similares a los tuyos. Quería que Montalvo fuera diferente a las demás constructoras, que tuviera un propósito más allá de la ganancia. Pero poco a poco me dejé corromper por el éxito, por los números, por el estatus. Se volvió para mirarme directamente. Cuando decidiste no unirte a la empresa te odié, no porque no siguieras mis pasos, sino porque temía que tuvieras razón, que estuvieras viendo algo que yo ya no podía ver. No supe qué responder. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Finalmente. Me iré a Mérida, respondió. Compré una casa pequeña cerca de la playa. Quiero reevaluar muchas cosas. Extendió su mano formalmente. Se la estreché, sintiendo la extraña sensación de estar cerrando un capítulo y abriendo otro simultáneamente. No cometas mis errores, Ricardo, dijo antes de irse. El poder cambia a las personas, a veces tan gradualmente que no te das cuenta hasta que ya no te reconoces en el espejo. 6 meses han pasado desde aquel día de la lectura del testamento. La empresa ha cambiado profundamente bajo mi dirección. Hemos expandido la división de proyectos sociales, convirtiéndola en el centro de nuestra estrategia corporativa. Fernando y Alejandro, sorprendentemente, han resultado ser aliados valiosos en esta transición, aportando su experiencia comercial a mis visiones sociales. El peso simbólico que mi padre me entregó aquel día lo llevo siempre en mi billetera, como recordatorio de lo frágiles que pueden ser los lazos familiares y de cómo el dinero puede revelar la verdadera naturaleza de las personas. La semana pasada inauguramos un complejo de viviendas asequibles en Chiapas, en terrenos que anteriormente estaban destinados a uno de los desarrollos turísticos ilegales, de Miguel. Ver a las familias recibir las llaves de sus nuevas casas me confirmó que estamos en el camino correcto. Mi abuelo solía decir que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que construyes para los demás. Ahora entiendo plenamente lo que quería decir. Los $8 millones del fideicomiso fueron importantes, no por la cantidad en sí, sino por el poder que me dieron para restaurar el verdadero legado Montalvo. En cuanto a mi padre, recibí una postal suya desde Mérida la semana pasada. Solo decía, estoy aprendiendo a construir de nuevo desde los cimientos. Quizás algún día pueda mostrarte. No sé si alguna vez recuperaremos la relación padre-hijo que nunca realmente tuvimos, pero por primera vez en mi vida, siento que al menos estamos construyendo sobre terreno honesto. Y esa moneda de $1 peso que mi padre me arrojó con desprecio frente a toda la familia, ahora está enmarcada en la pared de mi oficina, junto a una foto de mi abuelo. Me recuerda diariamente que a veces lo que parece una humillación puede ser el comienzo de algo mucho más valioso. La oportunidad de redefinir quién eres realmente y qué legado quieres dejar en este mundo.